Red Más País. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Hoy les tenemos un programa dedicado a un problema que está afectando mucho a los bogotanos, el tema de la inseguridad. Vamos paso por paso. Primera parte. Pese a que los homicidios en Bogotá han disminuido, delitos como el robo de personas y el hurto a celulares van en ascenso. El distrito pide a los jueces no dejar en libertad a los delincuentes. Los últimos casos de hurto en Bogotá, en los que se cuenta el ataque a bala contra una mujer embarazada en el exclusivo barrio Los Rosales, y otros donde los asaltantes son parrilleros en moto, han prendido las alarmas de las autoridades sobre el estado de la seguridad en la ciudad. En el caso del hurto hay un aumento, sumados todas las modalidades del hurto, tenemos un aumento del 6%. Aunque hay avances en materia de reducción de homicidios, de acuerdo con el más reciente informe de Bogotá Cómo Vamos, la percepción de inseguridad subió 9 puntos en comparación con el 2016. Tuvimos una reducción de 12% en la cifra de homicidios, tuvimos una reducción en hurto a automotores, hurto a motocicletas, en riñas y violencia interpersonal tuvimos una reducción y aumentaron el año pasado las cifras de hurto a personas y de hurto a residencias. Pese a los esfuerzos de las autoridades en Bogotá por desmantelar bandas, el distrito reconoce fallas en la justicia. Ojalá que cuando estas estructuras o los miembros de estas estructuras sean llevados ante un juez, realmente se les ponga una medida de aseguramiento porque están afectando la seguridad ciudadana. Las estadísticas aseguran que incluso el 34% de los bogotanos se siente inseguro en su propio barrio. El año pasado, 3 de cada 10 ciudadanos afirmó haber sido víctima de algún delito. Según cifras de la Policía de Bogotá, a octubre de 2017, el hurto a personas se incrementó en un 35%. Se pasó de 30.528 robos en el 2016 a 40.223 el año pasado. Además, el hurto de celulares aumentó alrededor del 85%, pasando de 9.000 casos el año 2016 a 18.000 el año pasado. Pero tal vez el caso que más llamó la atención fue el del atraco de una joven mujer en el norte de Bogotá que está embarazada y que recibió un balazo para robarle el carro. El caso fue tan delicado que el presidente de la República hizo un consejo de seguridad hace 8 días y anunció la captura de uno de los 3 responsables. Hasta el sótano de este edificio del exclusivo barrio Rosales, en el norte de Bogotá, llegaron los 2 hombres armados que dispararon contra Adriana Sobrero, propietaria de una camioneta de alta gama y con 4 meses de embarazo. Movilizaban en un vehículo en el cual llegaron hasta acá y a partir de esa primera información es que se han desarrollado todas las investigaciones. Yo oí cuando gritó alguien, ¡ayuda, ayuda! Y yo, miércoles, ¿qué pasa? Uno de los delincuentes sacó la camioneta y el otro lo siguió en otro vehículo. Son unos criminales de la peor calaña. Estamos haciendo todo para dar capturas. La mujer fue llevada a la clínica del Country por presentar heridas de bala. Se ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de pesos. Aunque la policía ya capturó a uno de los cómplices del robo que no aparecía en las cámaras de seguridad, las autoridades siguen tras la pista de los otros 3 responsables de disparar y robarle a Adriana. En 2 meses o 3 meses más o menos han sucedido como 5 cosas. Los delincuentes harían parte de una banda especializada en robar camionetas blindadas. Ese robo que hablaba la nota se cometió por 2 ladrones que iban en moto en función de parrillero. Pues bien, el distrito el miércoles pasado tomó la decisión de prohibir la circulación de parrilleros hombre en moto en algunas zonas de Bogotá. La decisión está basada en cifras oficiales que registran que el año pasado los parrilleros participaron en más de 3.500 hurtos. Escenas como estas, donde parrilleros en moto protagonizan hurtos a conductores de camionetas de alta gama y peatones, llevó al distrito a tomar una decisión que se venía estudiando desde la semana pasada. Vamos a prohibir el parrillero en las motos de más de 125 centímetros, parrillero hombre, en todos los sectores de la ciudad. El decreto ya fue firmado por el alcalde y entrará en vigencia la próxima semana. La medida funcionará las 24 horas del día. Esta es una medida, como dice el alcalde Enrique Peñalosa, temporal. Vamos a ir evaluando en los consejos de seguridad las cifras. La decisión está sustentada en cifras oficiales que señalan que solo el año pasado parrilleros en moto participaron en 3.559 hurtos. La estrategia ha dividido las opiniones de los conductores. Me parece que no es una medida lógica porque al igual siguen robando en bicicleta,
están robando a pie. A mis hijas las han atracado en bicicleta. Me parece bien, es una medida que nos va, digamos, a generar algunos tropiezos, pero me parece que el país está preso de la inseguridad. Uno regularmente la mayoría de diligencias las hace con su pareja, ¿sí? No creo que en Bogotá sea necesario aplicar esa medida. Me parece una buena medida porque es de alto cilindraje. Para el experto en seguridad Andrés Nieto, la fórmula podría resultar insuficiente si se tiene en cuenta que solo en el 13% de los robos están involucrados los parrilleros. ¿Qué hay que ver acá? Que es una medida que, si bien se tomó desde seguridad, va a atacar es el tema de movilidad. Hay personas que no tienen otra alternativa de movilización en la ciudad, que tienen que recorrer grandes distancias. El sistema de transporte sabemos que tiene unas deficiencias y no tienen otra opción que movilizarse pues en motocicleta. Sin embargo, en los últimos días han circulado videos donde se pone en evidencia una modalidad preocupante para las autoridades. Una moto persigue a una camioneta varias cuadras. El llamado pato se baja, comete el delito y huye con rapidez. Solo 5% de los ciudadanos en Bogotá se movilizan en moto. De ese 5%, menos del 10% lleva parrillero hombre. De manera que esta medida afectaría a menos del 0,5% de las personas en la ciudad. En cambio, beneficia a todos los ciudadanos. El distrito aseguró que la medida será combinada con puestos de control y labores de inteligencia para capturar a las bandas que ya se tienen identificadas. La situación en Bogotá es muy delicada en temas de seguridad. Hoy nos acompaña en estudio César Niño, profesor de la Universidad Sergio Arboleda, de la Javeriana, magíster en Seguridad y Defensa Nacional y doctor en Derecho Internacional. César, muy buenas noches y bienvenido aquí a Red Más País. Giovanni, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Bogotá? ¿Realmente la situación es tan grave como la hemos venido registrando en los medios de comunicación? Yo tengo una hipótesis y es que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en la masificación de la información y en la amplificación propiamente de la información frente a la seguridad en Bogotá. Yo creo que sí, efectivamente, lo que pasa en Bogotá tiene que ver con los problemas de toda gran ciudad, por lo menos capital, más o menos alrededor de 10 millones de habitantes que tiene hoy Bogotá aproximadamente. Podríamos ver que efectivamente los problemas son de una gran ciudad y esos problemas tienen que ver con las dinámicas de seguridad y la gran diferencia entre violencia e inseguridad. ¿Cuál es la diferencia? Bogotá es una ciudad muy insegura, poco violenta, cosa muy contraria. ¿Cómo puede ser eso? A lo de Tumaco. Explíquemelo bien porque no lo entendí. ¿Cómo puede ser uno menos violento pero más inseguro? Sí, a ver, Bogotá es una ciudad en la cual la inseguridad tiene que ver con los hurtos y con los atracos, que no per se van y motivan efectivamente actos de violencia. ¿Qué significa la violencia? A la gente la roban pero no la matan. Sí. No le pegan. El famoso cosquilleo que llaman algunos, el raponazo, el cosquilleo, que no ultrajan contra la integridad física de las personas, pero que sí efectivamente le quitan su celular, su cartera, su carro, ¿no? Y tiene que ver con las grandes diferencias que hay, por ejemplo, con las ciudades periféricas, como tiene que ver con Tumaco en Nariño o con otras ciudades bastante violentas, muy seguras, donde impera la ley del más fuerte en términos de, por ejemplo, bandas criminales. Y ahí vamos a tener otra discusión, y es que en muchos sectores del país, no solamente en Bogotá, sino en el país, bandas criminales o otro tipo de organizaciones criminales lo que hacen es hacer funciones de cuerpos de seguridad para que se asegure la ciudad, pero es altamente violenta. Entonces, ¿cuál es el problema que vamos a tener a futuro? El problema, yo creo que el incremento de la inseguridad tiene que ver con una inseguridad entrópica, me explico, es decir, se está descontrolando las capacidades del Estado, en este caso de la Policía Metropolitana de Bogotá, para contener digamos que los índices. Perdóneme, lo interrumpo, ¿de la policía o de la justicia? Porque el argumento de la administración es que hay tipos reincidentes que están en la calle, hasta con 15 entradas a la cárcel, y en este momento están en la calle atracando personas. ¿Por qué los jueces los dejan libres? Los asuntos de seguridad tienen que ser multidimensionales e integrales. Por un lado, la policía en términos represivos y por otro lado en términos de justicia, claramente para resarcir lo que hizo este sujeto o este individuo. Pero las medidas son muy interesantes y tiene que ver con que Colombia, y en este caso Bogotá, es una nación altamente decretable. Es decir, aquí todo se soluciona por decretos. Vimos el decreto que hace la Alcaldía de Bogotá frente a las dinámicas concernientes a
que no hay parrilleros o que ya se prohíbe el uso de parrilleros en las motocicletas de alto cilindraje, es más de 125 centímetros cúbicos, si no estoy mal. Bueno, pues entonces habrá que empezar a controlar a las personas que usen bufanda o pasamontañas del ciudadano de a pie. Pero en las usted lo calles. está ya extrapolando, Claro. profesor, porque es que en Cali sí funcionó esa medida. Pero funciona... Los que le hicieron el atentado a Adriana, la señora que está embarazada y que le pegaron un tiro, quiera Dios se recupere en el norte de Bogotá, iban como parrilleros. Claro, pero es que si nos ponemos a la sofisticación del criminal, podemos darnos cuenta que puede llevar un arma y encañonar a una persona con o sin moto. ¿Pero no les facilita más la huida a una moto? Les facilita la huida de una moto, por supuesto, pero puede haber es decir, el motociclista puede hacer su fechoría con o sin parrillero. Esa es la situación. Y es que la sofisticación está en ese tipo, y el descaro también podría estar en ese tipo de condiciones. No solamente con el parrillero. Además, otra cosa que me preocupa, y es que es un parrillero hombre. ¿No? Es como si las mujeres no pudieran, y nos damos cuenta las cifras que tiene Bogotá. Ajá. Y es que las mujeres también atracan, las mujeres también roban. Pero en menor porcentaje que los hombres. Bueno, yo no estaría tan seguro en eso, ¿no? No me diga. Pues efectivamente. ¿Tiene cifras? Pues no por las cifras, pero sí efectivamente es porque, bueno, si vamos a los extremos como hablábamos ahorita del pasamontañas, ¿qué me hace pensar a mí que unos vándalos como estos no se puedan poner una peluca o andar con una cartera para disfrazar las fechorías y despistar, por supuesto, a las autoridades, en este caso a la policía? Puede pasar. Vamos a unos cortes comerciales y ya regresamos hablando de la inseguridad en Bogotá y de las terribles cifras que tiene la capital en esta materia. Ya regresamos. Continuamos, esto de Red Más y estamos viendo el problema de la inseguridad en Bogotá. La Policía Metropolitana de Bogotá lanzó una ofensiva contra 34 bandas delincuenciales que tienen en jaque la seguridad de gran parte de la ciudad. El plan para devolver de la seguridad a Bogotá se llama Metrópoli y tiene en máxima alerta a las autoridades de la capital. Hemos identificado 110 bandas, de las cuales se van a priorizar 34 que están dedicadas al hurto. La estrategia busca disminuir el hurto a personas, uno de los delitos que causa más preocupación en el gobierno nacional. Se va a desarrollar el eje de disuasión, se presencia en 189 puntos de la ciudad que hemos identificado y donde se generan el 70% de los hurtos en Bogotá. El pasado lunes la policía de Bogotá confirmó la captura de uno de los 4 hombres que atentó contra una mujer embarazada por robarle su camioneta. Es una persona que fue capturada al oriente de la ciudad, aproximadamente unos 30 años. El capturado no disparó contra la mujer, pero sí tuvo una participación activa en el robo. La ubicación del vehículo en la localidad de Facatativá, un vehículo que ya estaba con placas diferentes y iba a ser sacado hacia el norte del país. Aún siguen prófugos de la justicia los 3 delincuentes que hicieron parte del robo y cuyas caras quedaron registradas en cámaras de seguridad. Profesor Niño, ¿esa estrategia sí sirve o no? Bueno, hay que pensarlo de varias dimensiones. Primero, Bogotá es una de las ciudades que menor pie de fuerza policial tiene por habitante. En comparación con el resto del país. Eso es preocupante porque es la ciudad capital, pero también se explica por otro tipo de dimensiones y tiene que ver con el propio conflicto armado. Y es que el pasado conflicto armado con las FARC, digamos así. Y tiene que ver claramente con esa transición que tuvo la policía hacia la militarización de las propias fuerzas policiales. Yo creo que sí es importante y digamos que es un logro y un avance que la alcaldía de Bogotá asuma la responsabilidad de poner más pie de fuerza en Bogotá, pero también tenemos que ver y es las acciones de inteligencia de la policía. Digamos que si lo vemos en términos más profundos y estructurales, tiene que ver no solamente con que el criminal se va a sentir persuadido y disuadido al mismo tiempo por la policía, sino tiene que ver también con la efectividad de esos cuerpos policiales para evitar los atracos o los homicidios o el tipo de delincuencia que haya en la ciudad. Un criminal digamos que en términos sociológicos, el criminal no se va a echar para atrás a cometer su acto porque haya más policía. Se va a echar para atrás por la efectividad de la policía para capturarlo, no por el número de policías. Sí, pero después llega la justicia y lo deja libre. Exactamente, eso es un asunto de penas. Entonces se reanima y vuelve otra vez a cometer fechorías. Es un problema estructural, es un problema no solamente del pie de fuerza de la policía, que está muy bien, que refuerce la seguridad en la ciudad capital, pero también tiene que ver con el asunto institucional. Y más allá del institucional, también de los puntos calientes de la ciudad.
Veíamos hace unos días en Red Más que el propio fiscal general de la Nación decía que había personas condenadas que tenían registros de salida del país. O sea, la situación también pasa por la justicia. Oiga, profesor, le iba a preguntar lo siguiente. ¿No será una buena solución sacar el ejército para la calle? Ya que no se puede, por el tema de la justicia, es un escenario hipotético negativo. Supongamos, la policía va, los coge, los lleva a la cárcel, la justicia los deja libre. ¿No será que como mecanismo de disuasión el ejército en las calles sí los puede hacer pensarla dos veces y salen a robar? Pues mire un ejemplo, el caso de esta mujer que se me escapa su nombre en el barrio Rosales, que lo citábamos hace un par de segundos en la nota, estaba cerca a uno de los apartamentos de una de las personas más influyentes de este país, me refiero a nombre propio, al presidente Juan Manuel Santos. Sí, correcto. Militarizada la zona. Con policía militar, con ejército al frente de las calles, los criminales lo hicieron. A lo que voy con esto es, el ejército no tiene capacidad, en términos legales y constitucionales, para neutralizar un delincuente. ¿Cómo así? ¿No puede? No, por su orden, procedimiento y por su derecho operacional. El militar está en capacidad de disparar en caso de amenaza inminente contra la soberanía del país, contra la amenaza a la seguridad nacional. Esto es una cosa de seguridad ciudadana, ¿eso de está en la Constitución? Sí, señor, así es. O sea, ¿un soldado si ve un atraco no puede hacer nada? No, señor, no puede, por una sencilla razón, proporcionalidad del ataque. Si yo soy el delincuente y tengo un corta uñas y estoy atracando a una señora en la esquina, el soldado no me puede pegar un tiro con su ametralladora, por proporcionalidad de ataque, y sería un problema para el soldado por violación de derechos humanos. No, pues nos sobamos. Así es la cosa. Mire, usted, hay una cosa muy interesante también, y es que Nueva York registró por primera vez los índices más bajos de inseguridad ciudadana en los últimos 15 años. La entrevista que le hacen al alcalde de Nueva York tiene que ver con dos puntos fundamentales. Uno, que los delitos menores sean considerados como delitos mayores. Es decir, el carterista adolescente que se sube a un Transmilenio a robar, en el caso de Nueva York que se sube al metro a robar, X situación, lo consideran tan peligroso como un violador. Y eso, digamos que eso sí podría persuadir y disuadir propiamente al propio criminal. Pero entonces necesitamos otro decreto para subir las penas. Ahí sería una condición, pero los criminales no se arrepienten de sus actos por el tipo de penas que pongan, sino simplemente por la efectividad de la justicia, no tanto por las penas, sino porque se capturen y las investigaciones sean efectivas. La inseguridad en Bogotá tiene que ver de alguna manera con la reincorporación de excombatientes de las FARC. Yo no creo que haya una relación tan directa, pero sí creo que hay una relación directa con las disidencias de las FARC. Y creo que sí hay una relación directa con las nuevas organizaciones criminales al margen de la ley. Y creo también que hay una gran relación con los espacios vacíos que el Estado ha venido dejando. En este caso con que, por ejemplo, cuando pasó el año antepasado lo del Bronx, la intervención al Bronx, incluso liderada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Daniel Mejía, tiene que ver con la estrategia un poco deficitaria frente al control del efecto balón. Es decir, se atacó un punto neurálgico en el centro y lo dispersaron por todo lado. Claro. La Caracas está terrible. Exacto. Lo que pasa aquí es un problema de estrategia. No es un problema de más policías, no es un problema de más cámaras, es un problema de estrategia integral en seguridad ciudadana. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que la policía está encargada para la defensa del ciudadano y para la convivencia de la ciudadanía. Esa estrategia integrada incluiría, en el caso de la Caracas, que de hecho Red Más Noticias, nuestro periodista Fabián Forero, la semana pasada sacó un especial muy bueno sobre lo que está pasando con la Caracas, es que se llenó de personas en esta condición. Sí. Pues también se mostraba la otra cara, y es que quienes van a atenderlos no los pueden obligar a ir a un albergue, sino si ellos voluntariamente quieren ir a un albergue, se quedan en el albergue. Si no, no. Tan es el caso que están colocando buses para que por lo menos duerman bien. De acuerdo, es un ¿No problema... cree que la policía está sola batallando contra una legislación que no le ayuda en lo más mínimo? De acuerdo, incluso es un problema del Estado contra el propio Estado. Nos damos cuenta que el enemigo del Estado es el propio Estado. ¿Eso quiere decir garantista? Garantista, sí, de acuerdo. Además, una cosa situacional aquí, y es que el asunto de los habitantes de calle de la Caracas no solamente tienen que ser tratados como un asunto de crimen o de consumo de drogas y de sustancias prohibidas, sino tiene que ver con un asunto de salud pública también, ¿no? Si nos vamos a dar cuenta, lo que tiene que ver con las basuras, lo que tiene que ver también con la sensación y la percepción de inseguridad en la zona, tiene que ver con un asunto de salud. Y eso también, no es que le toque directamente a la policía, pero también es un asunto de integralidad de las estrategias para solucionar un problema de seguridad ciudadana. Vuelvo con un tema que tratamos en el primer bloque y tiene que ver con el parrillero. En Bogotá ha habido pues todo un zaperoco por marchas de los motociclistas, se han intentado bloquear y demás. ¿A usted le gusta o no le gusta esa medida?
no me gusta la medida de prohibir el parrillero por una sencilla razón, y es que el crimen siempre está más adelante que el Estado. Y aquí el asunto no es por el parrillero. Y vuelvo e insisto que a la primera hipótesis inicial, y es que por andar el moto con un parrillero no significa que deje de ser menos criminal porque no tengo un parrillero, ¿no? O sea, si nos vamos a dar cuenta cómo se usaban los grandes carteles de narcotráfico en los años 90, cómo hacían para hacer el asunto del sicariato, hasta los propios pilotos de la moto eran los mismos que disparaban. O sea, yo no creo que tenga que ver con que se suba o no una persona atrás. Tiene que ver es más bien con un control policial, primero, una estrategia integral, como lo repetimos hace un segundo, y también con ir y atacar los puntos calientes de la ciudad, los famosos hotspots que tiene propiamente la policía metropolitana identificados. Algo que es lo que va a hacer con la Operación Metrópoli, ¿no? Sí, de acuerdo. Golpear esas 36 puntos pero sí, Giovanni, si me lo permites, también hay que aclarar, y es que hay una asimetría de fuerzas, ¿no? Cuando se atacan los problemas no convencionales de la convencionalidad, siempre va a haber una brecha que va a generar más problemas todavía. Y a lo que voy con eso es que hay en economía se llama ley marginal de rendimiento decreciente, y es que yo por más de que le eche agua a la mata, yo sé que el agua la alimenta y le da para crecer, pero por más agua que le eche no va a crecer ni más rápido y la puede ahogar. ¿Qué significa eso? Que no importa el arsenal policial que yo tenga, con tal de atacar al crimen organizado, puede ser una situación en la cual se pueda voltear la ecuación para la seguridad ciudadana. Profesor César Niño, experto en temas de seguridad, ahí lo tienen, el que sabe, el panorama no es bueno y se necesitan muchas reformas. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros vamos a un corte comercial y al regresar vamos a hablar de una expedición a la Antártida sin precedentes de nuestra Armada Nacional. Ya regresamos. Continuamos, esto es Red Más. Colombia tendrá una base naval permanente en la Antártida a más tardar en 10 años, por allá al sur del planeta, donde las temperaturas en verano son de menos 38 grados. Actualmente la Armada hace parte de la 4ª expedición en la cual participarán las principales potencias del mundo para estudiar el cambio climático. El comandante de la Armada confirmó que el país está cada vez más cerca de tener una base de verano y posteriormente una permanente en este frío lugar del mundo. Así, marinos, científicos y estudiantes estarían haciendo parte de un exclusivo grupo de investigadores dedicados a proteger la Antártica. La número 3 dentro de 5 etapas es tener una base en la Antártida para el verano. Luego, en la medida del desarrollo de lo que se va haciendo, en la medida del entendimiento y del crecimiento en el tema científico de la Antártida con los demás países, es ir avanzando hasta lograr tener una base permanente. Este paso de tener una base en la Antártica se aceleraría, según el almirante, gracias al gran trabajo que ha hecho Colombia. Nos han hecho propuestas de empezar muy rápido, antes del cronograma que teníamos, digamos así, nosotros previsto, para empezar a hacer operaciones y establecimiento de bases antártidas combinadas, es decir, 1 o 2 países o 3 países operando la misma base antártica. Eso nos acortaría el tiempo media década o una década. El país aportaría conocimiento científico y de mar en la lucha mundial contra el cambio climático. El poder tener nosotros de manera permanente un grupo de personas haciendo investigación, mirando cómo funciona el clima, mirando cómo está el tema de los mamíferos, transmisiones de comunicaciones. La Estación Científica de Verano Almirante Padilla sería el nombre que tendría esta base colombiana de investigación de alto nivel, que aportaría la protección de este necesario recurso natural. La Armada de Colombia siempre sorprendiendo con su innovación en tecnología. Y hasta acá esta emisión de Red Más País. Sigan con nuestra programación. Ya vienen las noticias. Recuerden estar conectados con nosotros en www.redmas.com.co. Hasta pronto. Red Más País.